Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra. Te pido que por favor nos des toda la atención que tu palabra merece. Señor, cuando tú hablas, tu pueblo escucha. Queremos oír tu voz, pero también entender lo que tú nos estás enseñando. Y queremos, Dios, no solamente entender, sino vivir lo que tú nos dices. Háblanos esta mañana y danos el poder de ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro, hermanos, y la semana anterior, el domingo anterior, estuvimos viendo la introducción y la conclusión de esta carta. Esta carta es fantástica. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Esta semana estaba viendo yo una noticia de una muchacha que murió en Olancho. Esta señorita se enfermó, joven, creo que andaba alrededor de unos 30 años, y murió. Su novio escribió una nota en Facebook donde decía que ella era lo mejor que le había pasado en la vida, que era lo más lindo que había tenido, que los años al lado de ella habían sido hermosos. Y luego puso esta nota: yo pacté con Dios y di una ofrenda para que Dios te sanara, y Dios no me escuchó. Hermanos amados, así no trabaja Dios. Así no trabaja Dios. Dios es soberano. Él está sentado en su trono. Él es rey. Y cuando usted lee la carta de Pedro, se da cuenta que es todo lo contrario a lo que nosotros vemos y escuchamos hoy. El apóstol Pedro escribe esta carta en medio del sufrimiento de él y de la iglesia de Cristo. Miren cómo comienza el apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, y dice: a los expatriados de la dispersión. Esta gente fue expulsada de su patria. Cuando usted va al final de la carta, el apóstol Pedro dice, en el capítulo 5 y versículo número 13: la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Probablemente Pedro está allá huyendo también de la persecución. Esta gente, muchos de ellos fueron asesinados cruelmente, hermanos. Muchos de ellos murieron ahí en el sufrimiento, en el martirio, solo por ser creyentes en Cristo. Perdieron sus casas, sus propiedades, perdieron sus negocios, perdieron su familia, perdieron todo y tuvieron que salir huyendo, corriendo, porque si no los hubieran matado a todos. Y ellos se van a refugiar en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y cuando Pedro está allá en Babilonia y entiende todo lo que ha pasado alrededor de esta persecución cruel que se levantó, Pedro escribe esta carta. Y Pedro escribe esta carta que es para ti y para mí, para que entendamos lo que es el sufrimiento, que entendamos lo que Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Nunca el Señor nos prometió un mundo fácil, nunca nos prometió una vida color de rosa. Y yo lo dije y lo repito hoy: en el mundo no hay quien no pase sufrimientos, creyentes y no creyentes, ricos y pobres, gordos y flacos, altos y bajos, negros y blancos, hombres y mujeres, todo mundo, porque es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. La enfermedad, los problemas, los accidentes, la muerte misma, es parte de nuestra existencia aquí. Y no podemos escapar de ello. No nos gusta. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta padecer. Pero es parte de lo que nosotros tenemos por delante.
A veces uno no entiende. Hay cosas que yo no las entiendo. Hay cosas que yo observo, miro, y yo digo, ¿por qué pasa esto? No sé. Pero sé que hay un Dios soberano que Él sabe. Y mi vida está en las manos de Dios. El Señor Jesucristo dijo, ¿se acuerdan? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo dijo, mis ovejas están en mi mano. En medio del sufrimiento estamos en la mano del Señor. Y dice, nadie te puede arrebatar de la mano de Cristo y de la mano de Dios. Estamos seguros. Yo les decía, hermanos, si para ustedes y para mí el sufrimiento no es fácil, teniendo a Cristo, teniendo su palabra, teniendo el Espíritu, teniendo las promesas, teniendo un grupo de hermanos que nos aman, nos apoyan y nos ayudan a llevar el sufrimiento, imagínense esa gente que está afuera, que no tiene a Dios, que no tiene esperanza. Qué difícil. Yo no puedo entender dos cosas. Uno, ¿cómo la gente puede vivir sin Cristo? Yo no puedo entender eso. Y la segunda cosa, no sé cómo yo fui alcanzado por Cristo, porque yo soy un trofeo de la gracia de Dios y tú también. Disfrutemos esta nueva relación. El apóstol Pedro, a través de la carta, he estado estudiando, leyendo, analizando esta carta desde el primero hasta el último versículo, leyéndola una y otra vez, y he visto 7 temas que aborda el apóstol Pedro, y de eso vamos a empezar a ver hoy. 7 temas que usted y yo tenemos que aprender en medio del sufrimiento. 7 temas importantes a través de todos los 5 capítulos. Acordémonos, hermanos, que los números en la Biblia no existían. No existían. Eso de capítulo 1, versículo 1 y así, eso no existía. Cuando Pedro escribió esta carta, empezó desde el primero hasta el último versículo sin poner números ni poner títulos ahí. Por ejemplo, aquí que dice la esperanza viva del cristiano y otros títulos, que eso no. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hacer este estudio, y yo le recomiendo a usted que lo haga, yo bajo la Biblia, el libro que voy a estudiar, por ejemplo, Primera Pedro, aquí lo tengo, y le quito todo. Le quito números, le quito títulos y dejo solo el texto. Y viera qué diferente se lee la Biblia así. Viera qué diferente. Porque usted va leyendo y nada le va entreteniendo o distrayendo, que ahora viene el capítulo 3, que ahora viene el capítulo 4. No, porque eso es una sola carta. Y en ese paquete que Pedro escribe, yo pude ver 7 temas que Pedro aborda ahí. Primer tema. El apóstol Pedro, en medio del sufrimiento, pide a sus hermanos que se enfoquen en la gracia de Dios. Es la primera cosa. ¿Por qué, hermanos? Porque la gracia de Dios es la que nos va a sostener. Mire, por ejemplo, desde el versículo 1, el apóstol Pedro comienza a decir: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ahora mire cómo dice: elegidos. ¿Quiénes? Esa gente que está sufriendo. Fueron elegidos por el Señor según el previo conocimiento de Dios Padre. Es lo que la Reina Valera traduce como presciencia. La palabra presciencia quiere decir el conocimiento previo que Dios tuvo. Lo que decía Rebeca. Hermano, ninguno de nosotros somos parte de la casualidad, de la mala suerte o de la buena suerte. Somos parte de un proyecto divino desde la eternidad. Fuimos elegidos con el previo conocimiento de Dios. Y mire cómo dice: con el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y ahora dice: que la gracia y la paz sean multiplicados a ustedes.
el apóstol Pedro comienza enfocando la vida del creyente desde la gracia de Dios, aún en medio de los sufrimientos más grandes que nosotros podemos pasar. Hermano querido, si hay algo que usted y yo podemos ver hacia atrás, hacia adelante, hacia la derecha, a la izquierda, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la pesca y a veces voy a visitar a mi yerno, a mi hija allá a Estados Unidos, y él sabe que me gusta que vayamos a pescar. Y llamamos a Pedro. Pedro es un buen amigo cubano que tenemos allá. Y cuando yo le llamo, me dice Pedro, ya está aquí, ya estamos listos para ir a pescar. Entonces él ya sabe porque él tiene un bote. Y nos vamos 30 millas más afuera, allá en Miami. Y vamos, y luego dice, bueno, aquí vamos a pescar. Y hermano, yo me paro en el bote y miro hacia adelante. ¿Y saben qué miro? Un inmenso mar. Y me doy vuelta y miro un inmenso mar. Y miro acá y no hay nada más que ¿qué? Más que mar. Y a veces, ya cuando es tarde, nos cansamos un poco, nos paramos y nos tiramos ahí, al agua, a nadar un rato. Nos sumergimos, saco la cabeza y quedo viendo agua. Algo así es la gracia de Dios. Nos sumergimos, salimos, miramos hacia adelante, la gracia de Dios. Miras hacia atrás, la gracia de Dios. Miras por todos lados en tu vida, la gracia de Dios. Hermano, la gracia de Dios es para ti todos los días de tu vida. Nada en tu vida, escucha esto, hermano, nada está fuera de la gracia de Dios. Yo quiero que sigas leyendo conmigo. Mira el capítulo 1, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron ¿de qué? De la gracia destinada a ustedes. Esa gracia de Dios, dice, estaba destinada ¿para quién, hermano? Para ti y para mí, para nosotros. Destinada quiere decir que estaba dirigida exclusivamente para nosotros. Mire conmigo el versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, porque su esperanza completamente, escuchen esto lo que dice Pedro, la esperanza del creyente, ¿qué dice Pedro? ¿Dónde está? Completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Dónde debe estar tu esperanza plena, completa? En la gracia de Dios. Y podemos seguir leyendo. No vamos a tener el tiempo de leer todos los versículos donde Pedro nos habla de la gracia de Dios, pero quiero llevarles al capítulo 5. Vayan conmigo para que miren que este tema cruza el libro desde el inicio hasta el final. Dice la palabra del Señor así, capítulo 5, mira el versículo número 5. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y sigue hablando hasta llegar al verso 10. Miren conmigo, cuando Pedro ya está cerrando su carta, dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios ¿de qué? De toda gracia. El Dios de toda gracia. Y mire cómo dice, han sufrido, van a sufrir un poco de tiempo, pero al final, ¿qué dice? El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. ¿Saben ustedes, hermanos, que este es un canto que se canta, ¿se acuerdan? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Pero fíjense que a mí me llama la atención. ¿Sabe qué me llama la atención de ese canto? Que le quitaron después de que haya sufrido un poco de tiempo. Eso no está en el canto.
¿Lo han cantado ese canto? No dice, mas el Dios de toda gracia después que hayan sufrido, porque el sufrimiento no les gusta. Entonces dijeron, mejor quitemos esto. Y solo vamos a cantar de la gracia de Dios y de la gloria eterna. No, el sufrimiento también es parte de la gracia de Dios. Es parte de la gracia de Dios. La Biblia dice que nuestra fe, y eso lo vamos a ver en el capítulo 1 de Pedro, dice que nuestra fe, que es más valiosa que el oro, se prueba con fuego. Se prueba con fuego. Y Dios permite a veces que vayamos en pruebas difíciles. Porque a veces nosotros, hermanos, agachamos la cabeza y solo empezamos a ver aquí, qué está pasando acá, mi trabajo, mi negocio, mi empresa, mi familia, y dejamos de levantar los ojos al cielo. Y entonces Dios dice, este solo me está viendo para abajo y no me está viendo a mí. Entonces Dios levanta nuestros ojos al cielo a través de las pruebas. A través de las pruebas. Y miren el verso 12. Estoy en Primera de Pedro 5. Dice, versículo 12, por conducto de Silvano, él fue el que llevó esta carta, fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando. ¿Qué es lo que Pedro exhorta y testifica? ¿Que esta qué? Es la verdadera ¿qué? Gracia de Dios. Estad firmes en ella. ¿Dónde debo de estar firme? En la gracia de Dios. Hermano, es interesante, y yo quiero decirte esto, toda tu vida y toda mi vida, toda, en lo absoluto, no solo la salvación, no solo el perdón de mis pecados, toda mi vida es un trofeo de la gracia de Dios. Mi salud es gracia de Dios. El trabajo es gracia de Dios. El alimento que se sirve en mi mesa es gracia de Dios. El que tú fueras concebido en el vientre de tu madre es gracia de Dios. Toda tu vida es gracia de Dios. En la Biblia, la gracia de Dios es una de las expresiones más usadas desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Toda la relación de Dios con el hombre, toda, está basada ¿en qué? En la gracia de Dios. Hermanos, toda la relación de Dios con el ser humano es parte de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque yo no merezco nada. ¿Qué es lo único que yo merezco de Dios? El castigo, la condenación y el juicio eterno. Eso es todo lo que merecemos de Dios. Nada más. Si yo estoy de pie aquí, perdonado, salvo y seguro, es por la gracia de Dios. Ahora, es interesante que aunque la Biblia habla de la gracia de Dios, de Génesis a Apocalipsis, y que toda la vida del hombre y toda la relación de Dios con el hombre está basada en la gracia de Dios, Dios nunca nos define la gracia. Usted no encuentra una definición de gracia en la Biblia. No la encuentra. Y si la quiere definir, la puede definir con una palabra. ¿Cuál es la palabra? Cristo. Él es la gracia de Dios que se hizo hombre. Pero usted no encuentra una definición de lo que es la gracia de Dios en la Biblia. Pero vemos a través de la Escritura el impresionante obrar de la gracia de Dios en todos los hombres que fueron alcanzados por ella. Cómo sus vidas fueron transformadas, cambiadas, cómo sus vidas fueron impactadas con la gracia de Dios de tal forma que fueron otras personas. Porque la gracia de Dios es la que nos transforma. La gracia de Dios nos sumerge y vivimos en ella, así como el pez está en el agua. Yo quiero que ustedes miren conmigo, por favor, lo que el apóstol Pedro dice aquí en el capítulo 4, verso 10. Miren conmigo, Primera de Pedro 4, 10. Dice la palabra del Señor así: según cada uno ha recibido un don especial de Dios,
úselo sirviéndose los unos a los otros, como ¿qué dice? Como buenos ¿qué? Administradores de la ¿qué? De la multiforme gracia de Dios. ¿Ya se dieron cuenta la palabra que usa Pedro ahí? ¿Administradores de qué somos? De la multiforme gracia de Dios. Esta palabra, hermanos, multiforme, quiere decir diferente. O sea, la gracia de Dios no solamente es en una línea, no solamente tiene que ver con el perdón de tus pecados, eso es parte de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios, aquí le llama que es como multiforme. La palabra quiere decir multicolor. Esta palabra habla de una variedad de gracia que hay, diversa gracia, abundante, variada, diferentes tipos de la gracia de Dios. Ahora, cuando yo estaba haciendo este estudio, me di cuenta que el apóstol Pedro usa esta palabra multiforme, y ahora vayan conmigo al capítulo 1, verso 6. Miren conmigo, primera de Pedro 1:6. Miren cómo dice el texto bíblico. Voy a leer el versículo número 5. Primera de Pedro 1:5. Miren conmigo. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahora miren el versículo 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿Qué dice? Diversas pruebas. Escuchen esto. Esa palabra diversas es exactamente la misma que va a utilizar en el capítulo 4 para hablar de ¿qué? Multiforme. En otras palabras, cuando yo paso por una prueba, no importa qué prueba sea, porque hay diversas pruebas. Puede ser que pierda un ser querido, puede ser que pierda mi trabajo, puede ser que pierda mi salud, puede ser cualquier prueba. Para esa prueba, escuche esto, hermano, hay una gracia especial de Dios que también es ¿qué? Multiforme, para ayudarme a salir adelante, para sostenerte. Entonces, no solo las pruebas son diversas, sino también ¿qué es diverso para mí? En medio de cada prueba, la multiforme ¿qué? Gracia de Dios, aplicada a cada una de tus necesidades. No es lo mismo que yo pierda a mi padre, que ya lo enterré, ya va a ser un año de esto, a que perdiera a mi esposa. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Pero Dios, con su multiforme gracia, me sostuvo cuando perdí a mi padre, y con su multiforme gracia me va a sostener si pierdo a mi esposa. ¿Sí o no? ¿Ven las dos cosas? Multiformes pruebas, multiforme gracia. Porque es la gracia de Dios la que sostiene tu vida. Hermano querido, dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Efesios 2, 4, 8, que somos salvos ¿por qué? Solo por la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:24 que tú y yo somos justificados por la gracia de Dios. Dice en 2 Corintios 12:9 que nosotros somos sostenidos en la debilidad por la gracia de Dios. Cuando Pablo oraba y Dios le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Somos sostenidos por la gracia de Dios. En 2 de Timoteo 2:1, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos fortalecernos, tomar poder y fuerza, ¿dónde? En la gracia de Dios. Y el apóstol el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:10 dice que somos perfeccionados en la gracia de Dios. Toda mi vida y toda tu vida está ¿dónde? En la gracia del Señor. Hermanos queridos, tú y yo debemos entender que el apóstol Pedro escribe esta carta cuando ya era un hombre muy mayor. Acuérdense que Pedro probablemente, creo yo,
era el más viejo de todos los apóstoles cuando Cristo lo llama, probablemente. Junto con Bartolomé, probablemente sean los dos apóstoles más viejos o mayores del Señor. Una pregunta importante es, ¿cómo un pescador tosco, sin preparación, impulsivo, violento, traidor, etcétera, nos pudo regalar estas dos cartas amorosas y pastorales para alentarnos en medio de las pruebas más duras? ¿Cómo ese hombre lo hizo? Porque su vida disfrutó de la gracia transformadora de Dios. Fue Cristo con su gracia que transformó la vida de Pedro. Y él pudo morir en el sacrificio por el poder de la gracia de Dios. Hermanos queridos, cuando tú estés pasando, no importa la prueba que sea, multiformes pruebas, pero para cada prueba también hay una ¿qué? Multiforme ¿qué? Gracia. Amén. El segundo tema que el apóstol Pedro toca aquí, el primero, ¿cuál es? La gracia de Dios que nos sostiene en cualquier prueba que usted y yo pasamos. No hay prueba que usted pase donde la gracia de Dios no lo levante. No existe. No existe. No importa cuál sea. Y por eso es que usted y yo somos más que vencedores. Por eso. El segundo tema que el apóstol Pedro toca aquí es el unir dos conceptos muy importantes, y es el sufrimiento y la gloria. Va por toda la carta. Hacer entender a la iglesia la necesidad de sufrir antes de entrar a la gloria. A veces nos cuesta. Como yo les digo, todos queremos gloria, pero sin cruz. No se puede. Para que tú vayas a la gloria, primero tienes que ir ¿dónde? Hay que ir a la cruz. Hay que ir a la cruz. Yo quiero que miremos algunos pasajes. Y miren conmigo aquí el capítulo 1, verso 6. Vamos a ir. ¿Cuál es el segundo tema? Sufrimiento. Primero, gloria, después. Primero el sufrimiento, después viene la gloria. Miren conmigo, por favor, el capítulo 1, y dice así la palabra del Señor en el versículo 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente. Y ahora mire, aunque ahora, presente, este día, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, que es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, mire esto, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Primero la prueba. ¿Y qué dice? Cuando Cristo venga, Él nos lleva ¿a dónde? A la gloria. Él nos lleva a la gloria. Lo que el apóstol Pedro está enfatizando en esta carta con esta gente es: señores, somos pasajeros, esto se va a terminar pronto. No importa la prueba que usted pase, mi hermano. Mi abuela decía, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esto se va a acabar. Usted no va a estar 100 años más sufriendo, no va a poder. Y cuando este sufrimiento termine en esta tierra, ¿qué nos espera? La gloria. Por ejemplo, mire, hay un versículo que la gente no lo entiende. Viene de Isaías 53, donde dice que Cristo llevó en la cruz ¿qué? Nuestras enfermedades. ¿Sí o no? Y Mateo dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos ¿qué? Fuimos curados. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Y por qué nos enfermamos entonces si ya Cristo llevó nuestras enfermedades? ¿Es cierto ese versículo o no es cierto?
¿Se cumple o no se cumple? Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Porque yo tengo que visitar aquí a mi hermana, a mi hermano, y tenemos que andar buscando médicos por aquí, por allá, tomando medicamentos. Si ya Cristo llevó mis enfermedades. Escuche esto. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cristo en la cruz llevó sus pecados, sí o no? ¿Ah? ¿Y por qué no? ¿Por qué pecamos entonces? ¿Ah? ¿Y por qué pecamos? Si ya Él llevó nuestros pecados en la cruz, es lo mismo. Llevó nuestros pecados y también llevó ¿qué? Nuestras enfermedades. Pero esas dos cosas se van a cumplir a plenitud. ¿Cuándo? El día que estemos allá. No habrán enfermedades. Mientras estemos aquí, vamos a seguir pecando y vamos a seguir ¿qué? Enfermándonos. Y vamos a tener pruebas y problemas y vamos a morir. Pero el día que yo muera, como dice aquel cantante dominicano, en el cielo no hay hospital. Se acabó. Pero mientras esté aquí, yo tengo que ser realista. Mi cuerpo, Pablo dice, este hombre exterior se va ¿qué? Desgastando. El páncreas de muchos ya no funciona ahí. Ya la circulación no es tan buena. ¿Nos vamos qué? Y un día esa velita ¿qué? Se apaga. Yo hace unos años atrás decía, mire, yo nunca, ahora ya no, ¿qué? Ya están dejando pedazos por aquí, otros por allá, otros por acá. Ya cuando me vaya, creo que solo la mitad me voy a ir de lo que vino aquí. Pero cuando estemos en el cielo, por ejemplo, allá en Jesús de Otoro tenemos una hermana que llega en silla de ruedas y los que van allá ya la hemos visto. Esa señora, cuando se levante en la resurrección, ya no va a necesitar silla de ruedas porque Cristo en la cruz llevó su cojera. El que murió de cáncer se levantará sin cáncer. El que murió ciego se levantará viendo, porque Él llevó nuestras enfermedades. Y ya no solamente no vamos a tener enfermedades allá, sino también no vamos a tener ¿qué? Pecado, porque ya Cristo lo llevó en la cruz. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Había una señora en la isla de la Bahía, allá en Roatán, que era muy radical y era dura para predicar, y ella decía, la enfermedad es por el pecado, y si tú estás enfermo es porque tienes un pecado, y el creyente no debe estar enfermo. Muchos predican así, y lo que hacen es causar frustración en la gente, porque entonces la gente dice, ¿cuál es mi pecado? ¿Por qué yo tengo esta enfermedad? Si... No, hermano, un día esta señora se puso mal, vino a tierra firme, a Ceiba, le hicieron exámenes y dijeron, señora, tiene un cáncer terminal. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Eso no es cierto. No andemos creyendo eso. Pedro dice, todos vamos a sufrir aquí. Pero un día salimos de aquí, ¿y a dónde vamos? A la gloria. Amén. Y se acabará. Y aún Cristo es ejemplo de esto. Mire conmigo el capítulo 1, verso 11. Mire conmigo, primera de Pedro 1:11. Mire cómo dice la palabra del Señor aquí. Voy a leer del verso 10. Acerca de esta salvación nuestra, hermano, los profetas, todos los del Antiguo Testamento, que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron, investigaron, averiguaron. Escuchen esto, verso 11. Procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando ellos estaban predicando, por ejemplo, Isaías 53, que predicó del Cordero de Dios, que fue desechado, que desfigurado. Y después Pedro pensaba, ¿y yo de quién estoy hablando aquí? Dice que inquirieron, investigaron. Y esta fue la respuesta que tuvieron de Dios. Mira el versículo 11. Primero dice, los sufrimientos de Cristo, y luego ¿qué?
Y las glorias que vendrían, ¿qué? ¿Tras qué, hermanos? Tras los sufrimientos. Dice, los sufrimientos de Cristo, pero después de los sufrimientos, ¿qué vinieron? Las glorias. ¿Cuál fue el camino de Cristo a la gloria? Fue la cruz. Fue la cruz. Y fue una muerte cruel, terrible, sin culpa, injustamente, por nosotros. Pero primero cruz. ¿Y después qué? Después gloria. Mire el verso 19, por favor. Mire conmigo el versículo número 19. Dice la palabra del Señor aquí, así. Si no fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Con qué fuimos comprados? Con la sangre de Cristo. ¿Dónde fue? En la cruz del Calvario. Ahora mire el versículo 20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por medio de Él ustedes son creyentes en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado ¿qué? ¿Qué le dio? ¿Después de qué? Después de la cruz, después de que derramó su sangre por todos nosotros. Hermanos queridos, este tema va a través de toda la carta. Primero cruz, después ¿qué? Gloria. No nos gusta sufrir. Usted no llega a su casa feliz y le dice a su esposo, amorcito, hoy me tiraron del trabajo, qué bendición. Normalmente llegamos llorando, ¿no es cierto? Cabizbajo, ay, no sé qué hacer. No nos gusta, porque es parte de la seguridad nuestra. Es parte de la seguridad. Nos agarramos de estas cosas. En esta vida, nada, absolutamente nada es seguro más que Cristo. Por eso el salmista en el Salmo 63 dice, mi alma está apegada ¿a dónde? A ti. Tu diestra me ha sostenido. Tú debes pegar tu alma a Cristo. Él nunca te va a fallar. Nunca. Y por eso tú y yo debemos ser firmes en Cristo. En Cristo. Tú puedes perder tu trabajo, pero a Cristo no lo vas a perder. Puedes perder tu familia, pero a Cristo no lo vas a perder. Primero sufrimiento, después gloria. Decía el poeta, sin cruz no hay gloria ninguna. Ni con cruz, eterno llanto. No hay cruz que no tenga santo, ni santo sin cruz alguna. Bonito poema. Hermano querido, todo este concepto va, y mire cómo termina Pedro en el capítulo 5, verso 10. De nuevo, vaya conmigo. Primera de Pedro 5:10. Dice, mire, Primera de Pedro 5:10. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó ¿a dónde? Sufrimiento y ¿qué? Y gloria. Toda la carta. Y le puedo dar muchos más versículos, pero no tenemos el tiempo. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna después que haya padecido un poco de tiempo. Primero padecer, después vamos a la gloria eterna. Es parte de la vida nuestra, del creyente, que nos afirma en Cristo y debe levantar nuestros ojos al cielo y hacernos entender que solo Cristo nos da seguridad, nos da todo lo que necesitamos para vivir en esta vida. Nada ni nadie te va a sostener más que solo Cristo. Y quiero terminar, hermanos, con el último concepto. Bueno, tengo más, pero esto lo vamos a ver más adelante. Primer concepto, el concepto de la gracia de Dios, que va por toda la carta, porque solo la gracia, esa multiforme gracia de Dios, nos sostiene en las multiformes pruebas que pasamos. Segundo, el tema de primero sufrimiento, después gloria. Tercero,
el tema de la esperanza. Es el tercer concepto que el apóstol Pedro va a ir mencionando. Es importante que el apóstol Pedro, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, de la prueba que esta gente está pasando, el apóstol Pedro les habla en su carta acerca de la esperanza que todos los creyentes tenemos en Cristo. Si hay algo que nos debe sostener en medio del sufrimiento, hermanos, es la esperanza segura de que el Señor tiene nuestras vidas en sus manos, que Él tiene todo control. Tú no tienes que esperar en la gente, en tus amigos, en tu familia. Tú no puedes esperar en la política, no puedes esperar en tus títulos, en la influencia, en el puesto que tienes, porque todo eso es temporal y pasajero. Esta semana me llamó una señora, me dice: pastor, quiero platicar con usted, necesito que me ayude. Un hermano se fue a Estados Unidos y estando allá, trabajó duro, mandó su dinero, compró un terreno, unas propiedades, hizo una casa enorme. Y ahora le dice su familia que no tiene nada, que todo es de la mamá y de su hermano. Que todo es de su mamá. Y le dice: mira, aquí todo está a nombre de mi mamá, está a nombre de mi hermano, aquí no tienes nada, así es que no vuelvas aquí. Y me dice, y este caballero llora porque él confió en su madre, confió en su familia, confió en su hermano y no sabe qué hacer. ¿Y qué le dije yo? Y es hermano en Cristo. Ese caballero solo tiene dos opciones: uno, agarrar una pistola y matar a su familia, y dos, perdonarlos. No tiene más. ¿Sí o no? Sacar eso de su corazón, porque si no va a vivir rumiando una amargura toda una vida. No tiene más opciones. Y yo le aconsejo, le digo que perdone, porque eso no tiene solución, a no ser que esta gente hablan de su corazón y le diga: sí, esto es suyo, tú lo mandaste esto. Porque confiamos en la gente y no importa si es mamá, papá, hermano, mujer. Aquí hay señoras que su esposo está en Estados Unidos trabajando como burro, mandándole dinero, y ellas van al banco a sacar la remesa con el amante y le dan el dinero al amante. Y el esposo dice: allá está mi esposita, me cuida mi dinero. No podemos confiar en nada ni en nadie. Tu esperanza está únicamente en Cristo Jesús. La esperanza está fundada en la obra de Cristo. Mire conmigo 2 de Pedro 1. Vamos a ir ahora a 2 de Pedro, porque este prácticamente es un solo libro. Después regresamos a 1 Pedro. Yo quiero que miren ustedes el capítulo 1, 2 Pedro 1, verso 3 dice: pues su divino poder nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Cómo le llama Pedro aquí a las promesas de Dios? Preciosas y ¿qué? Grandísimas promesas, enormes. Hermano, las promesas de Dios para tu vida son maravillosas. No hay nada tan hermoso como leer la Biblia y ver las promesas que Dios tiene para todos nosotros. La palabra promesa en la carta del apóstol Pedro quiere decir esperar con anhelo, esperar con placer, tener los ojos bien abiertos con una expectación que nos mantiene despiertos, alertas y felices. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, porque ya miramos cómo califica el apóstol Pedro sus promesas, las promesas de Dios, como preciosas y grandísimas promesas. Ahora mire conmigo el capítulo 1, verso 3, 1 Pedro 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien según su grande misericordia, ¿qué dice? Nos hizo renacer, ¿para qué, hermanos? Para darnos una ¿qué? Esperanza, ¿cómo? Viva. La palabra viva quiere decir una esperanza real, una esperanza activa, una esperanza que nos motiva, una esperanza que nos sostiene. La esperanza de Dios para nosotros es viva. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos una esperanza viva? ¿Qué dice el versículo? Porque tenemos un Cristo que vive, murió, fue sepultado, pero vive, resucitó. Y si tú tienes ese Cristo que está vivo, tu esperanza es real, hermano. Tu esperanza es viva. Y nunca te va a fallar el Señor. La palabra viva, ¿qué quiere decir? Una esperanza que está activa. Una esperanza que es real. Mire conmigo el verso 13. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. ¿Y qué dice? Pongan ¿qué, hermanos? Su esperanza completamente ¿en qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Dónde deben estar tus ojos? Tu esperanza en Cristo. En Cristo. Mire conmigo el versículo 21. Primera de Pedro 1:21. Dice la palabra del Señor así: por medio de Él, por medio de Cristo, son creyentes en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y ¿qué? La esperanza de ustedes, ¿dónde está? Está en Dios. Usted puede decir, pero pastor, mire, se murió mi esposo. Hermano, tú tienes un Dios que está vivo. ¿Y tu esperanza está dónde? En el Señor. Tu esperanza está en el Señor. Hace muchos años conocimos una señora que nos hicimos muy amigos de ella. Su esposo era pastor. Y me dice un día, pastor, le voy a contar mi historia. Mi esposo era pastor allá en Guatemala de una iglesia bastante grande. Se llama la iglesia Nazaret. Conocí muy bien esa iglesia allá en Guatemala. Y dice, mi esposo empezó a estudiar en la universidad, iba sacando 1, 2 clases, hasta que terminó la carrera y se hizo psicólogo. Hizo todo su servicio, hizo tesis y se iba a graduar. Un día se graduaba a las 3 de la tarde en la universidad. A las 9 de la mañana de ese día, le dice él a su esposa, fíjate que tengo una invitación para el hermano fulano de tal y no se le he podido dejar. Y si no se la voy a dejar ahorita, ya no se la dejo. Voy a ir. Se va en la moto a matarse. Muere en un accidente de moto. 9:30 de la mañana el hombre está muerto. Vinieron de la universidad esa noche, le entregaron el título ahí, hicieron todo el acto de graduación con el cuerpo de él ahí, muerto. 8 días después, ellos vivían en la casa pastoral de la iglesia. Llegan los ancianos y le dicen, hermana, mire, le vamos a decir 2 cosas. 1, le vamos a pagar el mes, aunque no lo trabajó todo el pastor. 2, necesitamos la casa porque ya estamos hablando con otro pastor. La señora queda sola con 3 niños en edad escolar, los 3. Y esa señora me dice, pastor, yo salí, me dolió, pero dije, Dios está conmigo. Todos sus hijos son médicos y me dice, Dios me sacó adelante, Dios me proveyó, Dios me cuidó, Dios... ¿Cómo fue Dios de bueno conmigo? Y ahí están sus hijos, creyentes. Ahí están sus hijos, profesionales. Porque nuestra esperanza está en Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Hermanos queridos,
Esto no es fácil. Yo lo entiendo muy bien. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que usted y yo necesitamos mucho el ser fortalecidos en la gracia de Cristo. En el año 1828 nació un niño en Chicago, en Estados Unidos, que pusieron por nombre Stafford. Este caballero desde pequeño se convirtió a Cristo, aprendió a caminar con Cristo, se casó con una señora que se llamaba Ana. Se hizo abogado, empresario, y un día compró en el centro de Chicago todo un complejo de edificios. Meses después, todos se quemaron y él había invertido todo su dinero ahí y perdió todo. Más adelante, antes de eso habían tenido un niño, varón. El niño enfermó y murió siendo pequeñito. Luego él hizo todas sus inversiones ahí en Chicago, en el centro, y luego todo se quemó, todo se hizo cenizas. Le dice a la esposa: mira, amor, aquí estamos abrumados, vamos a ir a Inglaterra. Compran 6 pasajes. Tenía 4 mujeres, hijas. Cuando van a salir, lo llaman y le dice: mira, tienes que venir acá porque necesitamos hablar de esto que ha pasado, del incendio y de todo eso. Le dice a la esposa: vete, yo me voy después en el otro barco y te alcanzo allá. La esposa se va con sus 4 hijas y en el trayecto un barco los invistió, se ahogaron sus 4 hijas. Él llega, su esposa llega a Inglaterra y le manda un telegrama. Y en el telegrama su esposa le decía: solo yo me salvé, pero estoy bien, tengo paz en mi ser, la gloria sea para Dios.